Bueno, como les decía, tenemos este súper invitado que se conecta desde México. Para nosotros es un honor en Digital Transforma Cajica 2022 tener a Jerónimo Díez. Dime si lo estoy pronunciando bien. Es Díez de Sollano, ¿cierto? ¿Es Díez? Muy bien. Jerónimo, bienvenido a Colombia. Muchas gracias, me encantaría poder estar allá en lugar de a través de una pantalla, pero bueno, estos tiempos nos han forzado a tener que adaptarnos. De acuerdo, pero nos organizamos con tiempo. El año que viene vemos cómo hacemos esto em, y pues nada, vemos cómo hacemos para que el año que viene estés de forma presencial en nuestro Digital Transforma. ¿De acuerdo? De acuerdo, con mucho gusto. Jerónimo, llegó la pandemia y a muchas personas no, literalmente a todo el mundo, se le, no sé, se le enredó la vida de alguna forma, ¿ok? Tanto en lo personal como en lo profesional. Nos tocó asumir una cantidad de retos para los que algunos estaban medianamente preparados y para los que otros en lo absoluto. Pero además son retos compartidos, porque cuando uno dirige una empresa, tiene que resolver estos retos no solo para su cargo, para su posición, sino para todo su equipo. Jerónimo, cuéntamelo todo. ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? Bueno, mira, la verdad es que sí fue un shock, ¿no? Al que tuvimos que reaccionar. Escucho un poquito de eco, ¿ustedes me escuchan bien? Excelente. Pues mira, empezamos con este tema de la pandemia, en donde de repente nos empiezan a decir, necesitamos hacer algo para que todos estén seguros y puedan trabajar y hacer sus labores desde su casa. Y pues como muchas otras empresas, habíamos tenido en algún momento un programa de estos de teletrabajo, de home office, que era pues pequeñito y que era como un lugar en donde queríamos aprender si realmente se podía o no. Y teníamos un montón de lecciones aprendidas, unas no tan positivas, ¿no? Había personas que decían dentro de la organización en ese entonces, antes de la pandemia, el home office no es para los latinos, porque los latinos hacen home office y se van al súper y a arreglar el auto y a hacer otras cosas y después regresan a trabajar en horarios en la noche en lugar de estar en el horario en el que pueden tener llamadas o videoconferencias e interactuar con otras personas. Y eso no se veía, digamos, de manera viable o algo positivo. Y entonces, como que el programa que teníamos pequeñito de home office nos había ayudado porque nos habíamos preparado con tecnología para poder tener conexiones remotas y para poder hacer videoconferencias y para poder tener best practices de cómo comunicarnos, pero no se había expandido hasta que llegó la pandemia. Llega la pandemia y entonces nos dicen, pues en este momento necesitamos hacer algo. La gente va a estar mucho más segura en su casa sin tener una interacción ni tener que transportarse en un camión, en un metro, en un tren a la oficina. Entonces necesitamos asegurar que desde su casa pueden hacer todo lo que hacían en la oficina. Y entonces empezamos con una carrera de decir, bueno, tenemos que adaptarnos, ¿no? Y tenemos que habilitar esta forma de trabajo remoto para todos los empleados de AT&T y también ayudar a nuestros proveedores directos a que ellos también lo hagan. Em, Empezamos muy fuertemente con un proceso de atención y de operación remota. Y entonces, imagínate, o sea, estamos hablando de más de, sí. De que no están escuchando bien, no somos nosotros, todos estamos bien. Sí, listo, perdón. Entonces todos estamos bien. Ok, entonces te decía, más o menos 9,000 personas, 9,000 colaboradores que antes iban a alguna de nuestras oficinas,
De repente, de la noche a la mañana, dijimos, todos a su casa. Por supuesto, algunas de estas funciones pues eran críticas y no se podían hacer más que desde la oficina, pero tratamos de que fueran los menos posibles, ¿no? Y entonces llegamos a hacer temas de creación de VPNs, creación de conexiones seguras de forma masiva, reestructuración de toda la forma en que atendíamos desde IT las solicitudes de conexión, habilitar Webex, habilitar Teams, habilitar estas herramientas de videoconferencia, asegurar que todo el mundo se podía conectar y que estábamos en un entorno seguro, aunque cada quien estuviera en el Internet de su casa, ¿no? Y fíjate que más o menos el 95% de nuestros agentes de call center logramos que trabajaran desde su casa. Esto es un súper logro porque la mayoría de las empresas en México no lograron llegar a este porcentaje. Era de alguna manera algo que se veía como muy lejano, el hecho de que tú llamaras a un call center y te pudieran conectar con la casa de una persona y esa persona te atendiera desde la computadora en su casa y se escuchara la llamada como si ellos estuvieran en la oficina, ¿no? Pero además estamos hablando no tan solo en porcentaje, sino en cantidad, porque si uno tiene un equipo de 20 personas y uno dice, no, 18 personas están trabajando desde su casa, estamos hablando igual del 90%. Pero en el caso de ustedes, el volumen es impresionante. Sí, sí fue un volumen muy grande. Estamos hablando de varios miles de empleados, 9,000 desde su casa y de esos te podría decir que más o menos 2,000, un poco más de 2,000 son de call center y todos, el 95% de ellos estuvieron trabajando desde su casa. Y de hecho siguen así, porque mostramos que en realidad sí se podía trabajar desde su casa. Permite que, claro, pero eso además permite que facilitar el proceso en cuanto a la ubicación de gente, ¿no? Antes a lo mejor solamente podían contratar personas de cierto lugar por pues distancia, por no sé, por movilidad, pero eso permite ahora ampliar la ubicación de los empleados y eso suma definitivamente no solo a la empresa, sino al país, porque están generando oportunidades en otros lugares. Por supuesto, esto nos abre la posibilidad de tener talento de colaboradores que antes pues estaban lejos de donde estaba la oficina y no eran candidatos a poder ser contratados y que nos estábamos perdiendo desde la compañía de ese talento, ¿no? De poderlos tener acá. Y ahora pues eso es diferente. Pero en ese momento estábamos reaccionando lo más rápido que podíamos a decir, tiene que poder seguir funcionando la empresa sin tener que estar en riesgo las personas, los colaboradores, ¿no? Este, una vez que pasamos de tener esta operación para todos los empleados controlada, en donde, como te decía, creamos VPNs, eh, una anécdota interesante es que había personas, sobre todo en algunas áreas así muy específicas, que no tenían laptops. Lo que tenían eran pues computadoras de escritorio, ¿no? Y entonces fue, chin, ¿y cómo le hacemos? En muchos casos tuvimos que llevar la computadora de escritorio a la casa del colaborador, de la persona. En otros casos tuvimos que conseguir laptops y cambiárselas. Hicimos de todo, ¿no? Hicimos todo lo que se podía. Que además en medio de pandemia, o sea, no es lo mismo tomar una decisión como esta en una situación, digamos, normal, perdón, a tomarla en medio de una pandemia donde los recursos están limitados, donde los recursos, no tan solo económicos, sino de movilidad. Ah, bueno, sabemos que hay algunos de nuestros empleados que no cuentan con el dispositivo que necesitan. ¿Cómo lo llevamos ahora si nadie puede salir? Es una cantidad de retos que, en épocas normales podrían resolverse de forma muy fácil, pero en época de pandemia es totalmente distinto. Sí, sí, por supuesto. Es una serie de cuidados adicionales que se tienen que tomar, una serie de decisiones complicadas, ¿no? Pero bueno, en AT&T pues, somos una empresa que provee servicios que son esenciales, o sea, miles de personas confían en que nuestra red y nosotros vamos a estar listos para mantenerlos conectados con lo que ellos quieren, con lo que les interesa, con sus trabajos.
Entonces, realmente era muy importante poder asegurar que nosotros podíamos garantizar la seguridad de nuestros trabajadores para que ellos pudieran mantener esta comunicación para los clientes, ¿no? Es eso, además no es todo el proceso solamente de manejo interno de cómo lograr ciertas cosas, porque ustedes además son de esos grandes responsables de que el resto del mundo estuviera conectado y se pudiera comunicar. Exactamente. Y entonces fue cuando pasamos de decir, ok, logramos la operación de nuestro personal, de nuestros colaboradores, ya como algo estable. Logramos demostrar que el home office sí se puede y que el home office sí funciona para los latinos también y que sí podemos tener buenos resultados trabajando desde nuestra casa, inclusive en roles complicados como el de operación o el de call center, ¿no? Entonces brincamos a un siguiente nivel y dijimos, bueno, ahora tenemos que hacer algo por nuestros clientes. Tenemos que asegurarnos que durante la pandemia la red está suficientemente fuerte, la red de comunicación móvil, de comunicación celular, es suficientemente fuerte para poder mantener a todos comunicados y que las personas puedan estar cerca, aunque físicamente no estén en el mismo lugar. Entonces queríamos realmente poder hacer un impacto ahí y empezamos a hacer un montón de estudios de cómo se utilizaba la red, en dónde tenía más carga, cómo podíamos garantizar que los servicios pudieran estar disponibles y reforzar aquellos que eran más utilizados, ¿no? Se utilizaba cada vez más data y cada vez menos voz. eh, Normalmente la capacidad estaba enfocada en donde estaban las concentraciones de gente en las ciudades, que eran edificios corporativos, eh, oficinas, y de repente todo el mundo se fue de ahí y estaba en su casa. Y necesitábamos pues asegurar que la capacidad también se ajustara para poderles dar el servicio desde casa, ¿no? Porque es mucha gente, estamos hablando de mucha gente. O sea, la cantidad de, o sea, hay países de países, pero estamos hablando de México. O sea, Sí, somos un país muy grande en temas de territorio y también con mucha complejidad en la orografía, ¿no? En cómo nos movemos, en dónde vivimos, en dónde nos concentramos. Entonces tuvimos que tener a nuestros expertos de red asegurando que no nada más veían que la cobertura estuviera, la cobertura de la red, la señal estuviera en donde tenía que estar y la capacidad también, sino cómo se modificaba el comportamiento de nuestros clientes. Y entonces empezamos a ver que pues las aplicaciones que se utilizaban en data para poder pedir comida a domicilio cada vez eran más utilizadas y otras aplicaciones que antes tenían mucho uso eran cada vez menos utilizadas. Empezamos a ver cómo crecía la utilidad y la necesidad de poder tener ancho de banda para aplicaciones colaborativas, porque pues mucha gente se quería conectar desde su celular a alguna reunión de o videollamada de Webex o alguna videollamada de WhatsApp y entonces necesitábamos asegurar que pudiéramos soportar esos nuevos comportamientos de los clientes, ¿no? es como de las cosas más importantes de la pandemia y es el comportamiento de las personas y el consumo de las personas, cómo empezó a cambiar. Porque, y nombraste un par de cosas súper importantes, el tema de los domicilios, el tema de cómo pido comida ahora a mi casa, que tenía que estar funcionando justamente para que la gente pudiera seguir funcionando. Es decir, si yo no logro que me llegue la comida a la casa, se vuelve un problema adicional en medio de esta situación y eso empieza a complicar una cantidad de cosas, porque si no he comido, pues mi humor, desde mi humor hasta mi capacidad física en el trabajo disminuye dependiendo de lo que yo me dedique. Si yo necesito que el servicio de salud llegue a mi casa porque me estoy sintiendo enfermo, necesito estar bien conectado. Entonces, esto pasó de ser solamente algo técnico, algo de, pues bueno, AT&T tiene que resolver que las personas tengan internet en su casa, no tan solo ya para divertirse, que además eso también creció, el tema de entretenimiento aumentó muchísimo,
sino las cosas básicas como lograr que las personas coman y se sientan bien y estén saludables en su casa. Y todo eso solo se puede lograr a través de la comunicación. Por supuesto, por supuesto. Y tiene que ser una comunicación que esté enfocada. Es decir, son precisamente todos estos datos que podemos ver de cómo fluye la información sobre la red, que nos ayudan a comprender comportamientos de los clientes y cuál es su preferencia para poder interactuar con productos, con servicios, cuáles son sus expectativas, cómo podemos servirlos mejor. Y eso nos ayuda a ajustar ofertas que satisfagan estas necesidades y que puedan optimizar nuestros procesos comerciales, ¿no? Entonces, era, no nada más era, tenemos que operar de una manera diferente desde nuestra casa, sino tenemos que ajustarnos y adaptarnos a una nueva realidad de nuestros clientes, porque cada quien tenía su propia ajuste, su propia adversidad en su entorno cercano. Como tú bien decías al principio, era un reto a nivel personal, no nada más a las compañías, ¿no? Y, y de acuerdo con esto de, pues, estos dolores que tiene la gente en sus casas son los mismos dolores que tienen los empleados de la empresa que tienen que resolverle a los otros la situación. O sea, es muy complejo, o sea, darle la vuelta y entender, porque ahí creo que llegamos al famoso tema de que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Entonces me toca resolver y tener bien a mis empleados en su casa para que ellos puedan a su vez tener bien a nuestros clientes en su casa, y para que todos estén bien, la empresa tiene que estar bien. Los retos tecnológicos me parecen muy grandes. Fíjate que sí son retos tecnológicos grandísimos, pero parte de lo que hemos aprendido es que en gran capacidad, o sea, en gran cantidad, son más retos de personas. Al final todos somos humanos, todos somos personas y estamos en realidad, en realidades diferentes, con situaciones diferentes, con necesidades diferentes. No todos somos cortados con la misma tijera en el sentido de las necesidades que tenemos y cómo reaccionamos con las crisis o con las necesidades de adaptación, ¿no? Pero nos quedaba muy claro que lo primero que teníamos que hacer nosotros en este proceso que mencionas tú del huevo a la gallina, lo primero que teníamos que hacer nosotros era asegurar que los servicios que provee nuestra empresa estaban soportados por la gente y que la gente, los colaboradores de nosotros se sentían seguros. Una vez que se sentían seguros, brincamos entonces, ahora cómo ayudamos a los clientes, cómo los ayudamos en su proceso, cómo los ayudamos a que tengan mejor capacidad en las aplicaciones que ahora son importantes para ellos, en las reacciones, con el tipo de plan. Y fíjate que eso disparó que brincáramos a una nueva transformación. Es decir, una vez que estabilizamos la operación normal de la empresa que ya conocíamos, de repente con toda esta nueva información, esta nueva data, dijimos, necesitamos asegurar que damos un gran paso en esta transformación hacia algo mucho más digital, asegurándonos que realmente podemos reaccionar más rápido a estas necesidades de los clientes. Y para poder hacer eso, pues tendríamos que modificar la forma en que trabajamos, la forma en que operamos, la forma en que interactuamos nosotros para poder construir estas nuevas ofertas, para poder construir sobre lo que nos están diciendo los clientes, qué es lo que necesitan. Y entonces empezamos una transformación hacia lo digital, ¿no? Que originalmente en la mayoría de las empresas lo ven como una posibilidad de reducción de costos. Pero la realidad es que aquí Puede que, y creo que ustedes son el mejor ejemplo de eso, puede que para los que estamos fuera de estas empresas, que son las que nos tienen que garantizar todo esto, reduzca algunos costos en algunas, como en algunas áreas de la empresa, sí, pero para ustedes el ejercicio es totalmente opuesto, porque tiene que estar todo el día súper optimizado, súper actualizado, o sea. pero era una necesidad, o sea, en realidad no era una reducción de costos, sino una necesidad de mantenernos eficientes y relevantes para resolver las necesidades de los clientes.
Y bueno, yo no sé si ustedes han visto este proceso, pero fue un proceso complicado el decir, quiero sacar una nueva oferta Claro. que incluya todos estos nuevos datos que tengo de los clientes, estos cambios de lo que ellos necesitan. Y de repente cuando empezamos a hacer el diseño, ver que el proceso tomaba escribir un requerimiento que eran, no sé, 150 páginas de exactamente cómo tenía que funcionar todo, ya que estaba escrito, entonces lo tomaba un arquitecto, el arquitecto de tecnología lo revisaba, lo calificaba, lo modificaba, preguntaba, ya que tenía eso, entonces se generaba el tomo número 2, que era la arquitectura del requerimiento. Y entonces así iba sucesivamente, paso a paso, en un proceso lineal que nos había funcionado por muchos años, pero que el nuevo plan que queríamos ofrecerles a nuestros clientes, con todas las nuevas funcionalidades, etcétera, iba a estar listo 12 meses después. Y dijimos, no tenemos 12 meses para poder reaccionar a algo como esto. Entonces eso nos forzó a trabajar de una manera diferente y dijimos, ¿qué hay? ¿Qué podemos hacer? Y dijimos, ok, vamos a ir hacia la transformación digital soportada por un proceso de agilidad. Y entonces vamos a transformar la manera en que estamos conceptualizando nuestra forma de construir valor hacia los clientes a trabajar en una forma agile y vamos a romper las estructuras jerárquicas y vamos a romper los procesos y vamos a asegurarnos que podemos entregarles a los clientes algo de valor en un periodo de tiempo mucho más corto, más limitado, aunque no sea perfecto, pero que les va a servir ahorita, no en 12 meses, ¿no? Sí, Tú estás mencionando o has mencionado un par de veces algo importante, eh, que además también ayer tuvimos a María Fernanda Martínez acá y te escucho y la escuchaba a ella y decía, me sorprende cómo definitivamente está en el ADN de AT&T esto de, estamos hablando de personas. Más allá de todo el tema tecnológico, más allá de todo lo que implica manejar, dirigir o trabajar en una empresa de tecnología, estamos hablando de personas y somos personas para las personas. Desde lo interno, definitivamente. desde cómo cuidamos a nuestros empleados hasta cómo cuidamos a nuestros clientes. Sí, definitivamente nosotros estamos convencidos como parte del ADN de AT&T en México que la tecnología es buena cuando sirve a las personas y la tecnología es implementada por personas. Entonces, no es de qué tan bonito está el nuevo juguete de la nueva tecnología, si no tiene un sentido, un propósito, si no tiene a alguien detrás que le va a poner saborcito, digamos, pues no tiene ningún valor, ¿no? A ver, cuando hablamos de personas que trabajan al servicio de las personas, no se nos puede olvidar que es para resolver la mayor cantidad de veces problemas o necesidades de las personas. Porque como decíamos al principio, digamos, bueno, todos queríamos internet en la casa para pues, poder seguir conectados, para poder hablar, para, no sé, para entretenernos, ver una peli o ver algo, ¿cierto? Chévere. Llega la pandemia y salen o surgen todas estas necesidades adicionales y poner en marcha a toda una empresa para resolver estas necesidades es muy complejo. Tú me decías, claro, ¿cómo empezamos a escuchar a nuestros clientes para entender cuáles son esas necesidades y sobre eso encontrar la solución? Eso no es sencillo de conseguir. Eso no es sencillo de conseguir y en muchas de las ocasiones
Sí, sí, por supuesto, y en muchas de las ocasiones este tipo de viajes de transformación no nada más son desafiantes, sino fallan, ¿no? Cuando hay demasiada complejidad y la visión no es tan clara y no todos están en el mismo barco, por supuesto que fallan. De hecho, hay un estudio por ahí que hizo McKinsey en donde decía que el 70% de los programas que se hacen dentro de las empresas para generar este cambio o esta reinvención y transformación no logran los objetivos. En la princi la principal razón que identificaba por ahí McKinsey es que en realidad hay mucha resistencia de los empleados. Normalmente los cambios en las empresas se definen allá arriba, unos directivos que dicen: "Ahora todo funciona de esta manera", y después baja, ¿no? Yo creo que parte de lo bonito del cambio durante la pandemia es que todos estábamos en el mismo nivel, entendiendo que nuestros clientes necesitaban cosas diferentes, que necesitaban una reacción diferente por parte de nosotros. Además, cada necesidad era totalmente distinta, ¿no? O sea, no había una persona que solo necesitara conectividad para comprar comida o solo una persona que necesitara conectividad para que sus hijos estudiaran o solo una persona que necesitara conectividad para seguir trabajando, sino que eran todas estas listas de necesidades distintas en realidades distintas fusionadas. Entonces, ese mismo que necesitaba conectividad para trabajar posiblemente tiene 2 o 3 hijos que también lo necesitaban, pero también llega el momento en el que necesitaban relajarse, un momento de esparcimiento, ese momento de entretenimiento que estaba atado y ligado a la conectividad. Sí, definitivamente. Y bueno, siempre en un desastre o en un periodo de sucesos inesperados, los clientes buscan a las compañías para poder tener cierto nivel de estabilidad o de apoyo. Y en AT&T siempre hemos estado muy comprometidos con nuestros clientes en asegurar que les brindamos la mejor experiencia, que les podemos dar algo de liderazgo tecnológico y que el servicio, cuando ellos hacen negocios, cuando se comunican con su trabajo, cuando se comunican con la escuela, ahora que todo era virtual. Aquí todo empieza y termina con ellos, la tecnología es para ellos y que ellos sean exitosos es nuestra misión. Así es que estamos continuamente escuchándolos y continuamente identificando estas necesidades que tú bien mencionabas y con el nuevo esquema de trabajo dentro de la transformación digital que hemos ido acelerando en este periodo, la verdad es que estamos reaccionando de una manera mucho más rápida a las necesidades de los clientes. Em, Vale la pena decir que esto del esquema de agilidad no significa más rapidito, pero lo que sí podemos es entregar Obviamente, claro. soluciones. Es- Exacto, pero sí podemos entregar soluciones que puedan ser incrementales y que ellos las puedan usar antes, ¿no? Por lo mismo de que cada realidad es distinta y cada hogar tiene una necesidad diferente, es muy complejo decir, bueno, vamos a sacar ahora un paquete que haga esto. O usted necesita no sé, este sistema para poder mejorar su conectividad y para poder mejorar lo que está pasando en su casa, independientemente de que solo trabaje o de que solo haga algo, ¿no? Em, cuando o sea, cuando comenzabas a hablar, tú nos decías, sí, una de las cosas que dijimos, pues chévere, buena idea, podemos seguir implementando todo este tema del trabajo remoto con algunos roles, obviamente no se puede con todos. ¿Qué otras cosas, o sea, para el tema del call center, por ejemplo, dijeron, pues sí, chévere, podemos seguir manejando esto? Y vimos y escuchamos como además todas estas ventajas que trajo de poder encontrar ese recurso humano idóneo en un lugar donde antes no sabían ni siquiera que se encontraba y pues que hoy se suma a la empresa. Pero, ¿qué otras áreas tú dices, en esto también fue, oiga, descubrimos que hasta era mejor que trabajaran de esta forma? No sé, comunicaciones puede ser, me estoy inventando algo, pero Mira, nosotros, aquí la mayor parte de la operación de la gente que viene a trabajar a los corporativos está en ciudades muy grandes.
y el tráfico, digamos, para poder llegar, no importa si es en auto o si es en transporte público a tu lugar de trabajo, pues toma varias horas, ¿no? Entonces, en realidad sí vimos una ventaja en que el compromiso de las personas que estaban como colaboradores de nosotros era mucho más amplio. Y ese compromiso se reflejaba en que ellos se conectaban más temprano, estaban disponibles a poder ayudar. Se generó mucho más esta cultura de poder decir en qué te ayudo, cómo vemos que el cliente está recibiendo realmente un beneficio con esto. Tenemos un problema que resolver, no importa que ahora sea, nosotros lo resolvemos. Eh, Eso es algo que se veía un poco limitado cuando estábamos todos 100% en la oficina, pues porque si te tomaban el tráfico o estás en el camión y te decían, oye, necesitamos tu ayuda con algo urgente para algunos de nuestros clientes, decías, pues sí, pero yo estoy en el camión, espérenme a que llegue a mi casa en una hora y con todo gusto los atiendo, ¿no? Eh, En el mejor de los casos, exactamente. Y por supuesto, si tú vas manejando, pues no puedes estar contestando mensajes de WhatsApp, ni nada por el estilo. Tienes que estar concentrado en conducir. Entonces, también durante ese periodo de tiempo, pues teníamos como no la disponibilidad de varios de estos actores. Entonces, en definitiva, eso es algo que ha sido diferente. Ahora estamos ya en un proceso de regresar un poco hacia la oficina. Porque también lo que aprendimos durante la pandemia fue que esto de ser totalmente digitales y estar siempre detrás de una pantalla presenta algunos retos. Los retos, sobre todo para nosotros como latinos, es el contacto humano, ¿no? Muchas cosas que antes resolvíamos sin tener que tener una reunión formal para poderlo hablar, porque nos encontrábamos en la cafetería, en el pasillo, en alguna otra reunión y antes de salir lo comentábamos. Ahora, en este esquema 100% digital, requería buscar una cita, buscar un espacio en el calendario, hacer una cita, marcar en la videoconferencia y todo un protocolo como de comunicación personal mucho más complejo, ¿no? Em, Cuando, sí, digamos que el tráfico es como de esas ventajas, o sea, el tráfico no es esa ventaja, no, lo estoy diciendo mal. Em, el no tener que enfrentarse al tráfico es a veces una gran ventaja Sí. en algunas áreas, ¿no? Y lo que dices además, pero que no sé si se contradice, ¿no? O sea, no sé, somos humanos y somos complejos, no hay nada que hacer. Pero digamos, es como, no me quiero enfrentar al tráfico, pero necesito acercarme a las personas otra vez. Creo que todos estamos Exacto. intentando entender eso. Nosotros estamos haciendo este evento híbrido y ha sido muy curioso porque sigue mucha gente conectada de forma virtual. Voy a ser súper honesta, no ha venido tanta gente de forma presencial porque se pueden conectar de forma virtual, pero la gente sigue extrañando la presencialidad y creo que seguimos sin saber cómo se maneja eso. O sea, ¿qué tenemos que Es, hacer? No es sencillo. no es nada sencillo y además, pues nos presenta en esta complejidad de las personas, ¿no? Si te fijas, tenemos toda la tecnología, por eso pudieron hacer este tipo de evento tan grande, organizado para tantas personas, desde una localidad que es mayormente virtual. Pero al mismo tiempo, seguimos teniendo ahí una cosquillita de decir, pues sí, pero me encantaría poder estar enfrente de la persona que me está hablando y no sentir que le estoy hablando a una computadora. Me encantaría poder ver las caras y decir, están compartiendo conmigo, estoy tratando de transmitir. Me encantaría poder saludarlos de mano y decir, bueno, el reto que hemos tenido nosotros se parece al de ustedes, etcétera. Y esta interacción, que es, pues a lo mejor la parte más informal de la interacción, es muy difícil hacerla en la parte virtual. Creo que todavía tenemos mucho que aprender. Por acá me mandaron, no le escribí, me mandaron un mensaje por WhatsApp, una pregunta para Jerónimo. Me la envía Víctor Solano desde Socorro, Santander. Y nos dice,
¿Los espacios físicos tendrán que reconfigurarse? ¿Cómo crees que le van a ir a los negocios de coworking ay, se me enredó la lengua, y a los arrendadores de oficinas tradicionales? Mira, te voy a decir en dos partes. Primero, cuando empezó la pandemia, era muy claro que en las ciudades grandes en México, y la verdad es que me atrevería a presumir que también en Latinoamérica, en muchos lugares es la misma situación. Estábamos acostumbrados a vivir en departamentos muy pequeñitos, porque en realidad nada más íbamos a dormir. Muchas veces ni siquiera usábamos la cocina para nada más que a veces a calentar la cena o para comer algo antes de dormirnos, pero no estábamos acostumbrados a pasar mucho tiempo ahí. Y de repente, como personas nos dicen, ahora tienes que trabajar todo el día ahí. El primer día, pues tal vez es medio curioso pero cuando ya estás después de un mes, dices, híjole, este, ¿cómo voy a hacerle para trabajar en la mesa del comedor cuando del otro lado de la mesa tengo a mi hijo conectado a la escuela y del otro lado está probablemente mi esposa trabajando también en una compañía y entonces tenemos que turnarnos para que cuando yo hable los otros no escuchen y ellos quiten el mute y lo pongan y si no se escucha todo, el ruido ambiental y nos sentíamos hasta medio apenados, ¿no? Y perdón, perdón, es que vino el perro, perdón, es que pasó mi hijo y, y no era necesario realmente pedir perdón porque todos estábamos en la misma situación. Pero pero después fue pasando tanto tiempo que una gran cantidad de gente, no todos, porque no era posible para todos, pero una gran cantidad de gente empezó a decir: "Yo ya no quiero rentar en este pequeño apartamento, y a nadie le importa que yo esté lejos de la oficina, entonces me voy a ir a rentar en otro lugar en donde probablemente pueda conseguir algo un poco más amplio, por el mismo precio, y pueda tener un poco más de espacio y cada quien pueda trabajar en un cuarto", algo así. Y conozco muchas personas que hicieron un cambio en su residencia o en su vida y se adaptaron, ¿no? Em, Perdón que te interrumpa, y algunas fueron sencillas como eso, como, bueno, sencillas entre comillas, como, bueno, ahora trabajo, tengo un espacio en la habitación, adicional al espacio de la sala o adicional al espacio del comedor y todo esto, y otros migraron a otras ciudades, se fueron a unas ciudades con casas, como decías ahorita, pasaron del apartamento chiquito a casas más amplias, además exigiéndole a estas ciudades más pequeñas la conectividad que no tenían antes. claro, claro, definitivamente. Y todos encontramos, los que se fueron a otras ciudades y los que se cambiaron de casa y etcétera, encontramos cómo adaptarnos. Al final encontramos nuestra esquinita, poníamos nuestra computadora, ya tenías una mesita, ya tenías una silla, que antes no tenías, porque no pensabas pasar tanto tiempo ahí. Te preocupabas porque la silla fuera cómoda, que el escritorio. Que ser por lo menos cómoda, no, tal vez no tan bonita, pero cómoda, sí. Jerónimo, Exacto, exacto. Entonces, como puedes ver, se adaptaron pues todas las personas y así también se tienen que ir adaptando los espacios de las oficinas. Ahorita en México todavía tenemos una restricción en cuanto a la cantidad de gente que puede estar en un espacio físico de oficina, pero cada vez más vamos a tener que estar claros en que las oficinas deben ser espacios totalmente abiertos, escritorios, en donde tú puedes ir a trabajar y a colaborar con otros con un propósito muy específico y que en base a eso, pues tú tienes que reservar el día que vas y el día que no vas, pues puede ir alguien más y ocupar tu espacio, tu silla, tu escritorio en la oficina. No hay un sentido de pertenencia o de propiedad de ese espacio en una oficina, ya no. Y esto que me preocupa, que me preguntan de cómo serían las oficinas de coworking, yo diría que cada vez más aquellos empleados que puedan continuar en compañías que les permitan estar 100% virtuales, van a necesitar espacios en los que se puedan concentrar. Si tienen una casa, la posibilidad de tener una casa o una habitación suficientemente grande para que sea su estudio, pues será fenomenal. Pero hay muchos casos en los que no tenemos esa posibilidad y tal vez la posibilidad es ir a un lugar que está menos lejos que la oficina corporativa y que es un espacio de
coworking, ¿no? Un espacio en donde se pueda tener un escritorio, un espacio de concentración, una buena conexión a internet, y se puede definir. CC nos dice, ¿qué opinas de las imposiciones de las empresas para asistir a la oficina? Yo creo que ya yo tengo claro qué opina Jerónimo, pero vamos a ver qué le dice la Carolina. Mira, yo creo que nos falta aprender mucho. Nosotros hemos intentado varias cosas. Te puedo decir que em, estamos aprendiendo en el proceso. Yo no creo que nosotros vayamos a tratar de regresar a un esquema de todas las personas 100% a la oficina, porque no creemos que el futuro venga de esa forma. Pero sí creo que hay ciertas interacciones entre personas que son muy valiosas y que se pierden cuando estamos al 100% en virtual. Esa mezcla de cómo le hacemos para poder estar en virtual un tiempo y en no virtual otro tiempo, es muy compleja, no está fácil de lograr y creo que tenemos que seguir intentando porque no podemos estar totalmente desconectados. Eh, Perdón, para je- complementar, creo que pues también depende de a qué se dedique cada empresa. O sea, habrá empresas que con todo esto, pues sí, pudieron mandar a la casa a todo el mundo y cada quien puede trabajar desde su hogar y adiós oficinas y adiós una cantidad de espacios, pero hay algunos cargos y algunas responsabilidades que por su naturaleza requieren la presencialidad. Operan mejor en presencialidad. Definitivamente. O que simplemente no pueden operar en virtualidad o no pueden operar en remoto, ¿no? Yo te diría, un trabajador de una línea de producción en donde arman computadoras, pues por supuesto que es un trabajador que tiene que estar ahí para que se arme la computadora si la línea no está 100% robotizada. Y si, Ejemplo de y si tiene que ustedes, vigilar al robot y ajustarlo, por supuesto tiene que estar ahí, ¿no? en casos como el de ustedes, hay algunos roles que pueden asumirse desde la virtualidad, pero si yo quiero que no sé, que el técnico llegue o sea, si el cable de mi internet está fallando, necesito que Sí, vaya sí, a la sí. casa. O sea, no me pueden mandar un manual de cómo reparar ahora, cómo voy a ser yo el técnico de la... No, no, por supuesto. Y hay otros mucho más complejos, ¿no? O sea, tenemos torres de comunicación en donde, pues, el ingeniero tiene que ir a la torre para revisar ciertos equipos físicamente o realizar un reemplazo. Tenemos todavía algunos data centers en donde, bueno, si el servidor falla, hay que ir y retirarlo, para poder llevar la refacción. No se puede hacer todo de forma virtual. Pero hay algunos roles, por ejemplo, desarrollo de software, por ejemplo, analítica de data, que cada vez más pues, van a tener la posibilidad de ejecutar desde una posición que no necesariamente sea físicamente en una oficina. Sin embargo, inclusive en esas posiciones, yo sigo creyendo en que la interacción entre humanos tiene un valor muy, muy fuerte y que todavía no lo terminamos de comprender del todo. Entonces, no estoy a favor de estar 100% todo el tiempo en la oficina, pero sí creo que tenemos que encontrar lugares de encuentro, lugares de interacción humana. De ayer, de nuestro primer día acá en el Digital Transforma, y fue que nosotros como un mes y medio, un par de meses antes de que arrancara la pandemia, lanzamos desde Grandes Años U, de nuestra Universidad de Niños para Niños, una convocatoria para un laboratorio de liderazgo para chicos y jóvenes. Lo íbamos a hacer totalmente presencial en Socorro Santander, acá en Colombia. Ujú. Pues lanzamos la convocatoria, empezaron a inscribirse algunos chicos y llega la pandemia y dijimos, ¿ahora qué hacemos? Pues porque tenemos un laboratorio de liderazgo lanzado con convocatoria, con postulados de forma presencial, pero digamos que afortunadamente nuestra naturaleza es bien digital y dijimos, veámoslo como una oportunidad. Ahora no solo vamos a tener chicos de Socorro Santander, sino que lo podemos hacer virtual. Claro, Tuvimos chicos de México, de Perú, de varias ciudades de Colombia, desde Italia se conectaban. Y esta posibilidad o esta oportunidad que iban a tener solo unos chicos de forma presencial en un pueblito acá en Colombia, terminó creciendo y llegando a otros países.
Esa es una de esas ventajas que tiene la virtualidad. Pero digamos que yo había visto todos estos chicos, o por lo menos a su gran mayoría, solamente de forma virtual. Son como, hacen parte obviamente, se volvieron, es más, el programa iba a durar 6 meses, me hicieron campaña y entonces lo extendimos hasta un año y al año me hicieron campaña y quisieron estar un tiempo más, que además es muy bonito porque empezaron a hacerse muy amigos aún a pesar de la distancia. Claro. Ayer, con este formato híbrido, uno de los chicos que no conocíamos de forma presencial vino al evento. Y cuando me dijo que venía, le dije, prepárate para el abrazo. Quiero que estés preparado psicológicamente para el abrazo. Pero eso es lo que la virtualidad tiene muchísimas ventajas, creo que no la podemos soltar. Hoy estamos conectados gracias a eso. Tú estás desde México y llegaste a Colombia y estás en San Roque con nosotros, hablándole a muchísima gente gracias a la virtualidad. Pero lo que tú dices, hay cosas que tiene la presencialidad que no podemos dejar perder, que no podemos dejar pasar. Sí, es todo este dilema que vivimos actualmente de cómo le hacemos para que la tecnología nos acerque de aquellos que están muy lejanos, pero no nos distancie de los que están cercanos. Y seguimos hablando de un tema físico de distancia, sobre todo, sí, por supuesto, a mí me hacía falta ver personas, abrazar personas, tocar personas. Hay algo ahí que también nos mantiene sanos como humanos en ese sentido y que todavía no acabamos de ver, ¿no? Pero vienen muchas cosas tecnológicas que nos van a ayudar a ir entendiendo esta complejidad de las relaciones humanas en un nivel nuevo. Viene todo este tema de metaverso, que ahora, pues, seguramente estas nuevas generaciones que nos están escuchando acá son los que lo van a terminar de construir. Pero es un esquema que no es exactamente físico, pero se acerca mucho, pero es virtual y podemos crear cosas y podemos tener interacciones casi como las físicas. Se vuelve un entorno muy interesante, sobre todo para el tipo de realidad que estamos viviendo, ¿no? Pues, a ver, el hit de preguntas. Sí, acá tienen una pregunta que la envía Carlos Sánchez y dice, hola, ¿cuánto tiempo adelantó la pandemia la transformación digital en México y AT&T? Creo que eso es como cuando la gente dice, nos adelantaron 10 años de transformación digital en el sector educación porque nos tocó ahora utilizar una cantidad de herramientas y aplicaciones que antes no utilizábamos. Creo que esta es esa adaptación a ustedes. Mira, yo diría que en mi perspectiva lo aceleramos 5 años. Dimos un brinco de 5 años. Por supuesto que teníamos mucha tecnología, o sea, hemos dado pasos consistentes en la implementación de tecnología, y eso nos ayudó a tomarla, con seriedad y con escala mucho más rápido. Y con eso pudimos transitar esta crisis y adaptarnos a los cambios, y de ahí tomar el punto positivo para seguir con innovación y transformación digital. Pero al menos adelantamos un proceso que nos hubiera tomado 5 años ejecutar al paso al que íbamos ejecutando, la transformación. Y esa es la parte que yo creo que vale mucho la pena para los tecnólogos rescatar de las crisis. Las crisis nos ayudan a transformar y nos ayudan a encontrar oportunidades de hacer las cosas diferente. Al día de hoy te podría decir que dentro del equipo de tecnología en AT&T México, una de las peores cosas que se pueden decir es, siempre lo hemos hecho así. Porque siempre estamos ya buscando cosas de formas nuevas de hacer las cosas. Y a lo mejor es lo mismo que hacíamos antes en cuanto al resultado, pero ahora tenemos otra forma de interactuar, otros procesos, otras condiciones, otras necesidades, y aseguramos que en ese proceso se genera innovación. Todos. Mira, pregunta te envían por acá. Dani Ortiz nos dice, ¿cuál es tu visión a 10 años de la transformación digital en el mundo? Por ejemplo, el metaverso y todo lo que están presentando diferentes compañías. Mira, en una visión, en mi perspectiva, yo creo que va a haber muchos
de las tareas que hacemos al día de hoy, muchas de las personas que van a ser automáticas. Creo que todos tenemos que estar muy conscientes de que la automatización es el elefante blanco en la habitación, del que todo mundo sabemos que está ahí y nos preocupa un poco que nuestro trabajo sea automatizable, pero no lo acabamos de procesar y no acabamos de saber si realmente estamos fuera de ese riesgo o no estamos. Es una especie de fantasma y ese fantasma nos va a ayudar a que nos dediquemos a otras cosas, a que innovemos en otra serie de temas de personas para personas. Con esto dicho, mi visión es que en, en 10 años vamos a tener un nivel de conectividad mucho más rápido, vamos a tener mucho más automatización en transporte, en actividades del día a día, y con esta automatización vamos a tener mucha más dependencia de la tecnología. Para poder llegar a esos niveles de automatización se van a necesitar muchos miles de ingenieros y de ingenieras que lo construyan y lo hagan y lo hagan funcionar y lo perfeccionen para que los autos no se toquen cuando vayan por la calle, para que los transportes públicos puedan ir al lugar correcto en el momento correcto, para que puedan reaccionar ante cualquier imprevisto, para que todas estas automatizaciones que vemos, que no nada más serán de software, sino algunas serán robóticas y físicas, algunas serán de software, algunas serán en base a data, a inteligencia artificial, a aprendizaje continuo de máquinas. eh, entonces, la vida diaria va a tener un cambio muy fuerte en cómo percibimos las cosas y cómo interactuamos con las cosas, cómo interactuamos con las personas y cómo percibimos las personas, en dónde vivimos. Pero lo que sí va a seguir siendo común es que seguimos siendo personas tratando de tener una comunicación continua con otras personas, con un propósito. Y creo que en base a ese concepto fundamental es que se va a seguir construyendo todo el tema del metaverso para que las personas nos podamos ver de forma virtual, aunque no estemos en el mismo lugar físico, para que podamos tener interacciones que se parezcan cada vez más a que estuviéramos en un lugar físico, que podamos tener las experiencias sin tener que viajar de un país a otro, que podamos ver un museo, que podamos tener un concierto, que podamos interactuar con otros en un proceso creativo y de innovación para poder crear encima de lo que ya está creado. Yo creo que vienen cosas maravillosas y muy interesantes en el futuro. Y ustedes son uno de los protagonistas de que podamos, o sea, lograr vivir ese tipo de realidades, ese tipo de ventajas que nos van a traer todos estos desarrollos tecnológicos. A ver, Dios mío, Sí. puedo decir que eres un hit en preguntas. A nadie me han Espero preguntado ayudarles tanto. a contestarlas, no ampliarlas, ¿no? A todo, no sé cómo vamos a hacer para soltarte en este momento, pero te voy a hacer esta última pregunta que acaba de llegar, porque este caballero tiene que seguir trabajando, él está trabajando. Y dice, te escribe Alberto Morales y dice, de los desarrollos de transformación que se implementaron en pandemia, ¿consideras que alguno o algunas necesitan evolucionar o cambiar para subsistir? Uy, imagínate, creo que muchos. Sí, todos, todos tienen que evolucionar y todos tienen que cambiar y todos van a tener que tener una evolución tecnológica y esa evolución tecnológica no va a tener demasiado tiempo para ser ejecutada. Realmente por eso decía, se van a necesitar muchísimos miles de ingenieros e ingenieras que construyan esa nueva generación. Por ejemplo, nosotros tenemos todavía algunos sistemas que son de forma monolítica, hablando en temas de desarrollo de software. Y esos sistemas monolíticos los adaptamos a que pudieran funcionar de la mejor manera para nuestros clientes, para que los clientes pudieran elegir su oferta, elegir qué es lo que quieren en su plan móvil, elegir cómo quieren su conectividad de data, de internet, elegir cómo quieren su conectividad de voz. Pero aún así, eso va a tener que migrarse en algún momento a una nube en donde pueda vivir un sistema evolucionado, con nuevas tecnologías, con más aplicación de inteligencia artificial, con tecnologías como microservicios.
asegurando que tenemos un timbrado único con herramientas como por ejemplo los non-functional tokens. Vamos a tener que hacer muchísima tecnología y recambiar básicamente todo lo que tenemos implementado al día de hoy eventualmente. Jerónimo, tengo a mi jefe aquí al lado. Mi jefe Sí. posiblemente sea un poco menor que el tuyo. Bueno, Jerónimo, sé Pero que en este momento pues no nos ves, pero pues aquí estoy sentado delante de todos. Y bueno, te quería preguntar, ¿cuál es la tecnología que sientes que está teniendo mayor impacto en la vida de las personas? O sea, que haya nacido pues este año yo que o dije durante que no íbamos a pandemia. hacer preguntas corchadoras. Mira, yo creo que las tecnologías de colaboración son las que han tenido el mayor impacto en este periodo pasado, porque antes de este momento de pandemia, muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a tener videoconferencias en el teléfono celular. Muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a estudiar, a atender a la escuela en un modelo virtual. Y todas estas herramientas, de las cuales además hay muchas, pues todo un desarrollo tecnológico que ha hecho Google con su Classroom y con su serie de video conferencias con el Meet, todo lo que ha hecho por otro lado Webex para poder tener otro sistema de videoconferencias, lo que está desarrollando Microsoft con todo lo de Teams. O sea, hay muchas compañías que pusieron mucha tecnología al servicio de las personas que queremos interactuar de forma remota. Y creo que eso es un impacto clave. Ahora, hacia el futuro, de aquí hacia adelante, no necesariamente eso va a ser lo más impactante, porque ya ahorita ya lo vemos como algo normal, ya todos lo tenemos como si hubiéramos tenido esta posibilidad durante muchos años y la verdad es que ha sido un periodo corto. De aquí hacia adelante, yo sí creo que 5G como posibilidad de conectarse con una latencia menor va a poder habilitar temas muy importantes de automatización. Eh, También creo que el procesamiento de una gran cantidad de data con inteligencia artificial para poder tomar decisiones que sean en tiempo real va a ayudar a estos procesos de automatización y creo que la tecnología va a atender muchísimo a poder integrar 5G como conectividad con inteligencia artificial, en algunos de los casos de uso de automatización, teniendo un gran impacto en la interacción entre los humanos. Ok, y Él se a ver, entusiasma, Jerónimo, él no se va a soltar. sí, porque es que, a ver, a mí creo que lo que más me sorprende, pues, de todos estos cambios que vimos, pues, con la pandemia, no es ni siquiera el hecho de que empezáramos a usar estas tecnologías que, pues, técnicamente ya existían, solo que, pues, casi no se utilizan, sino es lo rápido que sucedió el cambio y lo rápido que la gente pues, se adaptó. Porque incluso las personas que, pues, están más en contra de, pues, digamos, la transformación digital o la apropiación de las tecnologías, pues, les tocó. Y es como de un segundo a otro, pues empezamos todos a usar aún más la tecnología, aún más de lo que lo usábamos ya. Y eso, pues me imagino que desde ustedes, pues desde AT&T, pues también tuvo un gran impacto, tanta gente empezando a utilizar internet en todo momento, empezar a estar conectado desde que se despierta hasta que se acuesta. Eso, ¿cómo lo vivieron ahí, pues dentro de AT&T? Pues mira, sí fue importante la adopción de la tecnología. Como platicábamos al inicio de la sesión, el primer brinco fue la adopción de este tipo de tecnología por los mismos colaboradores, porque había ciertas barreras personales y humanas que son bastante normales. Diferencias y pues puedo tenerlo aquí en el escritorio de junto, en la silla de junto. ¿Por qué no mejor nos vemos? ¿Por qué tengo que tener una llamada si puedo tomarme un café con alguna persona? Y entonces no había esa necesidad, ¿no? Pero cuando se dispara la crisis, acuérdate que todas estas crisis nos ayudan a generar la necesidad de cambio. Y entonces puedes tomar este ADN de transformación y aplicarlo en tu organización o simplemente resistirte a él y entonces pues estar todo el tiempo en fricción de aceptar lo nuevo que viene. Cuando tienes esta nueva necesidad, que es, en este caso fue trabajar desde tu casa y tener el mismo nivel de
comunicación, pues dices, ¿cómo lo voy a hacer? Y empiezas a buscar tú mismo como persona la tecnología que te puede ayudar a poder tener resuelta esa necesidad. En cambio, si tú estás acostumbrado, sí, Bien, o sea, digamos que todos estamos de acuerdo en que pues la pandemia no es algo bueno en sí misma, pero los cambios que trajo y digamos esta especie de evolución en la forma en la que utilizamos pues los medios digitales, ¿tú crees que fue para bien o era mejor que fuera un cambio más progresivo? mira, primero que nada, déjame coincidir contigo. La pandemia para nada podemos decir que haya sido algo positivo. La verdad es que hubo mucha tristeza, personas que perdieron ahí a seres queridos, toda esta necesidad de estar recluidos nos llevó a problemas de mucha índole, de temas humanos, ¿no? Entonces eso poniéndolo por separado, yo lo que te diría es la aceleración de la adopción de las tecnologías digitales yo lo veo como algo muy positivo. Yo creo que ha sido algo súper positivo y que nos puede llevar a tener un nivel de vida y de innovación muy diferente en el futuro próximo. Y lo veo muy bien. Pues, Jerónimo, yo creo que te vamos a soltar Sí, yo ahí después te de robé como este, que el último pedacito, me lo después de llevé yo. este secuestro digital. de este- No, no, con mucho gusto. Y la verdad es que esperamos que nuestra historia pues pueda estimular ideas innovadoras de cómo sí se puede tener este ADN de transformacional en empresas, no importa el tamaño que sean, que sí se puede en las organizaciones cambiar, en la industria cambiar la forma que hacemos las cosas y lograr que tengamos un avance digital que de otra forma pues podría ser de muchos años. Sí. Ciertamente. Jerónimo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por estar acá en Digital Transforma Cajicá 2022. Muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia, por A la ser, gente le gustó. o sea, por ser el hit en preguntas del evento. Impresionante, gracias, gracias. Porque además creo que sí hay un tema además súper importante de responsabilidad y de cómo estamos asumiendo estos cambios y cómo se asumen a través de empresas grandes también, ¿no? Normalmente Claro. cada uno lo ve desde su visión, desde esa parte micro de me afectó, me afecta y me va a seguir afectando en algunas cosas, qué tengo que hacer para solventarlo, pero a veces se nos olvida que hay personas que no tienen que pensar solo en una, sino en un montón como tú, y cómo ajustar y ayudar a tantas personas a mejorar su calidad de vida en medio de una pandemia no es un reto sencillo de solucionar, así que pues, y sé que no todo está resuelto, pero felicitaciones por lo que han hecho. Oigan, muchísimas gracias. Me ha encantado estar con ustedes en esta sesión y ha sido una plática, la verdad es que creo que bastante amena. Espero que haya servido y que les haya gustado mucho y pues que continúe esta transformación digital. Todos esperamos que continúe. Sí. Muchísimas gracias por pues aceptar la invitación, Jerónimo, en serio. La gente está encantada contigo. Muchas gracias.